un sistema de mecanismos solamente acordado con un protocolo y un convenio con toda la federación. ¿Cuál es el asunto que tenemos ahí, digamos, desde el inicio, que implica, qué es lo que implica y nos impacta a todos los estados de la República? Es que se diferencia entre unas y otras cómo se generan cada una de las comunidades. Y la idea es que las unidades de los mecanismos de protección o instituciones de protección para las personas defensoras de derechos humanos establezcan con mucha claridad qué es lo que requiere cada estado. Porque ustedes pueden ir a Campeche, y sí hay, por supuesto, nadie está diciendo que no haya asuntos de amenazas, hostigamiento, agresiones contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos. El tema es a qué grado llega. No es lo mismo Campeche que Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente Tamaulipas pues hemos tenido que sustraer incluso a las compañeras y compañeros para hacer las amenazas, agresiones y sobre todo pues que si tienen ahí los recursos para poder llegar a hacer una acción violenta como esta. En el caso de, a ver, si nos sentamos, nos acomodamos, espero esto. ¿Qué es lo que nosotros, qué protegemos? O sea, que en realidad, ¿qué es lo que se protege? Lo que se protege, como establece la Declaración de Defensores de Naciones Unidas, es el ejercicio de los derechos. Cuando aquí se vierten temas como qué perfil tiene que tener un periodista para ser protegido, o una persona para considerarse periodista, nosotros en el mecanismo de la Ciudad de México no lo estamos sometiendo a ese perfil por una razón. Nosotros tenemos que tener el acceso y considerar el más amplio acceso de las personas para su protección. Si tú le pones con que necesito que me traigas el título para ver si eres periodista, necesito que me digas si eres de una organización social para ver si eres defensor. Ah, no, pero ustedes se dedican a toda esa parte del medio ambiente, pero no eres defensor de derechos humanos. O tú eres bombero, no, tampoco, porque ustedes en realidad tienen un problema sindical. Todos son derechos humanos. Por tanto, lo que nos rige, para que a todo el mundo nos quede claro, es la defensa, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier persona que es amenazada o es agredida cuando está haciendo el ejercicio de la defensa, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, es sujeta a que el mecanismo entre a hacer los ámbitos de medidas y de protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tema de periodistas? El tema de periodistas es muy importante, por supuesto, porque está ligado al ámbito de lo que hace a la lucha de la democracia, al ámbito de que es la libertad de expresión. Para que haya democracia en un país tiene que haber libertad de expresión. Para que haya democracia en un país no tienes que andar secuestrando, torturando, amenazando, corrompiendo a los periodistas o a las periodistas. Tú tienes que hacer una serie de medidas que permitan que los medios de comunicación y sus trabajadores, ya sea el reportero, el camarógrafo, el periodista, el gráfico, el que limpia la unidad, el edificio, todo ese grupo de personas estén protegidas. ¿Para qué? Para que nos den información a nosotros y a nosotros. Por eso el tema no es que se divida entre periodistas y defensores. Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México comete el graso error de hacer una comisión de protección a periodistas. La Declaración sobre los derechos de defensores establece que son todos los derechos. Por tanto, no tienes que dividir entre periodistas y defensores, y entonces incluso había quienes decían, hay que hacer un mecanismo para periodistas y otro para defensores. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? La diferencia es cómo se establecen las medidas de protección. Porque en efecto, como decía bien nuestra compañera Luciana Gómez, que estaba por ahí, que es la que alcancé a escuchar hace rato, cuando ella decía si tú eres mujer, eres periodista,
trabajas en territorio, usted necesitas medidas de protección totalmente diferentes a una persona que es defensora de derechos humanos, que trabaja en su ONG y que se dedica solamente a hacer estadísticas. Sí, sí pueden ser amenazadas, por supuesto, pueden ser también agredidas, pero el tema es cómo las personas finalmente se generan esas medidas con su cotidianidad. Yo siempre les pregunto a las personas beneficiadas cuando ya son incorporadas a nuestro mecanismo, a ver, usted se duerme en la noche, se levanta y luego cuénteme todo, o sea, todo lo que hace durante toda la jornada de trabajo, a qué se dedican, tienen hijos, no tienen hijos, si estudian, en dónde trabajan en el escritorio, trabajan en oficinas, o sea, y todo eso es lo que nos va haciendo que las medidas sean a la medida de cada persona. Pero esa persona también, cuando hay una amenaza o una agresión, es por esa persona, hay un impacto. Y por eso medimos el tema de la colectividad. Por eso el tema de la colectividad también es muy importante. Nosotros tenemos alrededor de 81 casos entre lo que atendemos de mecanismo federal con el mecanismo de la Ciudad de México. De esos 81 casos, el impacto es a 300 personas. El mecanismo federal, no recuerdo cuántos casos tiene, pero me dijeron el otro día que tenían aproximadamente casi 4,000 personas que están, o sea, el impacto de las agresiones y de lo que implica generar todo el proceso de las medidas de protección, pues es muy grande. Además, en el caso del mecanismo de la Ciudad de México, de generar esas medidas de seguridad, también se tienen que generar otras que se llaman de las medidas de carácter social, las cuales tienen que estar establecidas también por una cosa que se llama estudios de evaluación de riesgo. Si el estudio de evaluación de riesgo no dice o no da como resultado cuáles son las medidas de carácter social, que son, por ejemplo, como ahorita con Luis, ¿no? O sea, Luis necesita tener salud, ahorita le acabamos de decir, necesitamos ya nos pusimos de acuerdo con el mecanismo federal, que nos solicita inmediatamente para ver si Luis puede ser atendido en la Secretaría de Salud aquí de la Ciudad de México, porque pues, es evidente que está enfermo, ¿verdad? Entonces pues, hay que hacer un asunto de atención. Y entonces son medidas de carácter social, medidas de carácter psicosocial. Pero la parte más importante para las personas beneficiarias es que tengan un asunto de salud mental. El tema de la salud mental es primordial, porque mientras nosotros vayamos con ellos haciendo el proceso de acompañamiento y la persona tengan procesos de angustia, que no puedan pensar bien qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, quién les va a apoyar, cómo van a generarse incluso una serie de redes para sobrevivir, para todo lo que tiene que ver esta parte de las agresiones y amenazas, pues van a tomar malas decisiones. Entonces, desde las malas decisiones de no incluso darse cuenta de si otra agresión o amenaza pueden estar próximas a ejecutarse en contra de ellos. Entonces, por eso el tema de la salud mental es muy, muy importante. Entonces, al paso de lo que hemos nosotros armado hasta el día de hoy, este mecanismo, es cómo ir generando un proceso donde a las personas beneficiarias todo lo que vamos en el proceso de acompañamiento no se les haga una carga, ¿no? Porque eso de venir además de que me amenazan, además de que me agrede, tengo que venir y yo tengo que hacer todo el trámite y yo tengo que hacer buscar quién me va a solucionar mis problemas de salud, económicos, de trabajo, educativo, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos un modelo de atención que nos permite hacer ese proceso de acompañamiento con las personas beneficiarias, que les da la oportunidad de dar un salto a que, en vez de estar esperando 20 horas en algún lugar para que les puedan contactar, para que puedan darle los servicios, nosotros lo que hacemos es pedimos una cita que sea lo más pronto posible, que podamos sí saltarnos a muchos, o sea, porque nosotros necesitamos una inmediatez para todo esto. ¿Qué es lo que estamos proyectando hacia el futuro que tiene que hacer el mecanismo? Que tiene que forzosamente que empezar a generar.
generar unidades especiales, tanto en la Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública, para lo que implican las medidas de protección. O sea, nosotros no contratamos a empresas. Nosotros lo que hacemos es que, como dicen las recomendaciones de los relatores, la responsabilidad de la protección y de la protección de las personas defensoras es del Estado. Por tanto, ¿quién te tiene que otorgar los servicios? El gobierno. Por tanto, con el gobierno y el Estado, en efecto, tú lo que haces es que responsabilizas a los del sector público a que las medidas y que cada una de las cosas que a ti te suceda puedan también ser justiciables y exigibles. Porque si tú vas con una empresa, pues la empresa puede tener hasta estar asegurada, si pues no les interesa, ¿no? Para las empresas más caras que nos han salido más caras en el país son las de seguridad. Esas son las empresas más caras que han salido en el país, como lo salieron ahí con mucho cuando se acuerdan de García Luna, ¿no? Todo el dinero que se gastó en seguridad pública, y cuántas personas desaparecidas hay, cuántas personas asesinadas hay, cuántas defensoras y defensores tuvieron que trasladarse de un lugar a otro huyendo para salvaguardar su vida y su integridad. Entonces, son uno de los temas que yo quería como comunicarles en este momento, para que podamos como tener muy claro que no hay que ponerle muchos asuntos de características a las personas que tienen que ser atendidas por los mecanismos. Solamente es, por supuesto, son personas víctimas, por supuesto que nosotros creemos en su palabra. Ya sabrá la Procuraduría, las Fiscalías en la investigación si nos están diciendo cosas que no, porque sí nos ha pasado que hemos retirado medidas a quienes hacen mal uso de las medidas, a quienes andan buscando nada más buscando recursos para que se les dé, pero en realidad no lo requiere, o los que andan inventando que me están haciendo unas amenazas o agresiones, y cuando en los procesos mismos vamos investigando que no ha sucedido nada, se han retirado medidas, por supuesto, pero a las personas que lo requieren, que han sido amenazadas, que ya han tenido incluso agresiones, tratamos todo el tiempo de procurar y generar los procesos de coordinación con el mecanismo federal, en su caso, o los nuestros, que es el proceso además de acompañamiento con su modelo de atención, para que pues, puedan tener las medidas más acordes posibles, ¿no? Entonces, creo que bueno, me preguntaron varias cosas, entonces quise así como hacer un cierre así más claro, que se pudiera comprender un poquito más. Si queda alguna duda, luego me vuelven a ver. Gracias. Buenas tardes, espero hayan comido muy bien. Y desafortunadamente esto ya está a punto de terminar, es el último panel. Espero que hayan estado bien atendidos, hayan recibido la información que requerían y lo que venía programado en el seminario internacional. Bueno, estas últimas horas nos vamos a enfocar en el último panel, en el panel número 6, donde nos están visitando por parte de Comisión Nacional de Derechos Humanos, en representación de la cuarta visitadora, la compañera Karime Zuri Salvatierra. Además también nos estaba acompañando Carlos Alberto Cruz Santiago, de Cauce Ciudadano, Kenia Citlali Cuevas Puente, de Casa de las Muñecas, Tiresias, y Luis Felipe Bravo estará moderando para todos y todas ustedes. Bueno, dando inicio al panel, les voy a hablar un poco de Karime, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó una especialidad en Género y Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fue consultora para ONU Mujeres en la implementación del Proyecto Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros. Bueno, les presento Verónica Caporal, también nos acompaña por parte de Provoces. Al final de las panelistas y los panelistas estaremos realizando un taller de perspectiva de género en evaluación de análisis de riesgo con la compañera Verónica.
Bueno, perdón, volver a iniciar. Bueno, continúo. Bueno, le cedo la palabra a Karime. Sí, porque aquí muchas y muchos nos conocemos y si no nos tomamos un café en un rato. Bueno, la verdad quisiera iniciar agradeciendo la invitación que hizo el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como decía el compañero, yo vengo de la cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y aunque específicamente en esa área, en esa visitaduría, no se tocan directamente los temas de libertad de expresión o periodistas, sí trabajamos otros temas que están más vinculados a la cuestión de la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido es que vamos a un poco a encaminar esta reflexión. Voy a permitirme leer aquí algunas notitas que traigo. Voy a iniciar este cuarto panel, perspectiva de género e interseccionalidad en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, con algunas definiciones que nos permitan dialogar respecto de los conceptos de género, interseccionalidad y derechos humanos y su relación con la defensa de derechos y el ejercicio de la libertad de expresión. Como ustedes saben, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo 5, fracción sexta, define perspectiva de género como el concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. La académica feminista Marcela Lagarde, por su parte, nos recuerda que la perspectiva de género nos permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres. Quiero que nos detengamos un poco a reflexionar en qué implica estas posibilidades vitales, ¿no? Esta perspectiva de género, dice Marcela Lagarde, analiza además el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en las que los hacen. Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los propósitos. Ese es uno de los objetivos de este examen que vamos a hacer un poquito aquí a partir de estos conceptos. Ahora, este concepto de género de Marcela nos permite ir entonces visibilizando otro concepto muy importante que sobre todo es donde me voy a tratar de basar más en esta propuesta de reflexión, y es el concepto de interseccionalidad. Este concepto de interseccionalidad fue propuesto por una profesora en Derecho de la Universidad de Columbia, una feminista negra a finales de los años 80, que se llama Kimberly Crenshaw, y para ella, digamos, la justicia que se otorgaba a las mujeres afroamericanas no podía llamarse justicia mientras no se comprendiera su vida como afroamericanas. De ahí también retomar esto que dice Marcela Lagarde, lo vital, ¿no? El proceso vital de la vida de las mujeres y los hombres. Bueno, el papel que jugaba su identidad de estas afroamericanas en el contexto en el que se desarrollaban era importantísimo, y de ahí ella genera el concepto de interseccionalidad, que se basa en evidenciar las formas en que se entrecruzan las estructuras de discriminación, exclusión y opresión desde una interacción múltiple y simultánea. Para Crenshaw, la interseccionalidad se integra de las dimensiones estructural, política y representacional, las que actúan de manera interrelacionada. Mi objetivo, dice Crenshaw, era ilustrar que muchas de las experiencias que enfrentan las mujeres negras
no están incluidas dentro de los límites tradicionales de la discriminación de raza o de género como se entienden actualmente, y que la intersección del racismo y los factores de sexismo en la vida de las mujeres negras no puede ser capturado completamente al observar las dimensiones de raza o género de esas experiencias por separado. Bueno, desde la interseccionalidad y el género como categorías de análisis podemos evidenciar violaciones múltiples a derechos humanos y proponer formas renovadas de acceso a la justicia en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos que se idearon desde esta perspectiva. Podemos mencionar y resaltar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belém-do Pará, que en su artículo 9 señala que los estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiado, desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando esté embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflicto armado o de privación de la libertad. En este convenio Belém-do Pará ya se está empezando a trabajar y se vislumbra esta perspectiva interseccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, ha destacado cómo la discriminación interseccional en términos de género, etnia y pobreza crea obstáculos de acceso a la justicia agravados e impone a los estados la obligación de, a través de la administración de la justicia, se incorporen las necesidades específicas de las mujeres, por ejemplo, indígenas, en sus actuaciones, respetando su identidad cultural, etnia, su lengua, su idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia. En el caso, por ejemplo, de las hermanas González Pérez contra México, la CID expuso que la violencia sexual constituían actos de tortura y violación al derecho de la vida privada de las mujeres, violaciones acentuadas de sus derechos al tener en consideración su identidad indígena. Bueno, como podemos apreciar, el género y la interseccionalidad se constituyen en herramientas básicas para el trabajo de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, y desde estas categorías se pueden fortalecer el derecho a defender derechos y el ejercicio de la libertad de expresión, porque al entender el entramado en que se reproducen las diversas discriminaciones en la vida de una misma persona, comprendemos la manera en la que se accede a los derechos y a los mecanismos que en teoría garantizarán estos derechos. Desde las perspectivas de género e interseccional se desmontan opresiones y se elaboran críticas al poder y a la actuación de las instituciones públicas. El análisis interseccional nos ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de discriminación en términos de intersección o de superposición de identidades. Más aún, nos ayuda a entender y establecer el impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidades y de acceso a derechos, y a ver cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a los demás. En materia del derecho a defender derechos humanos y en libertad de expresión, requerimos de manera urgente incorporar los enfoques de género e interseccional para restituir la manera en la que las diversas discriminaciones vulneran, por ejemplo, de manera totalmente diferente la vida de las mujeres y los hombres periodistas. Las mujeres periodistas asesinadas por ejercer su trabajo han dejado a sus hijos y familias en la indefensión, ya que muchas de estas eran cabeza de familia. Aquí quiero dejar estos comentarios para sumar a la discusión colectiva y pensar cómo construimos un marco eficaz de defensa y protección de derechos en esta materia y para estas personas desde la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Concluiría, además, dejando otras preguntas. Un poco el esquema aquí grafica lo que es la interseccionalidad. Es que nuestra identidad se construye en base a otras identidades que compartimos. O sea, una misma persona, además, puede ser vulnerada por alguna de esos elementos que constituye su identidad, o por muchas, ¿no? Entonces, quien defiende derechos humanos puede ser una persona indígena,
una persona que además de ser indígena está en condición de pobreza o pertenece a la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, travesti. Bueno, y las que se alarguen porque en inglés están diciendo gente no binaria, ¿no? Entonces, un poco llamar la atención de cuántos aquí sumamos a lo mejor experiencias de discriminaciones que nos han pasado. La edad es otra experiencia de discriminación, ¿no? Vivir, por ejemplo, en la ciudad cotidianamente, las mujeres que vivimos en la ciudad, podríamos, si aquí hiciéramos un ejercicio, como dice una teórica de sociología espontánea, ir evidenciando las discriminaciones a las cuales hemos sido sujetas y también objeto de ellas, ¿no? Entonces me gustaría un poquito terminar dejando algunas preguntas que podríamos abordar en la discusión colectiva, ¿no? Aquí quienes integramos el panel. Y es, ¿qué formas de identidad son las más recurrentes en aquellas personas vinculadas a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos? Género, etnia, edad, la nacionalidad, la orientación sexual, la participación política, etcétera. Cómo las personas que defienden derechos humanos y libertad de expresión acceden a la protección y defensa de sus derechos, quién no y por qué. Y en este ejercicio ¿quiénes están más expuestos, los hombres o las mujeres y por qué? Yo creo que, digamos, la idea es construir un ejercicio en donde estas categorías sirvan para la reflexión, pero también para la evaluación de los mecanismos institucionales y para el rediseño de esos propios mecanismos institucionales a partir de visibilizar y evidenciar que las mujeres y hombres que defienden derechos humanos o que ejercen el periodismo o que ejercen otras actividades vinculadas a la libertad de expresión no sufren lo mismo desde esa condición vital que decía Marcela Lara. Rescatar la propuesta vital. De hecho, aquí en este país, defender derechos humanos o hablar de libertad de expresión o hacer un ejercicio periodístico no tiene que ver nada con la vitalidad, sino con lo otro. Estar expuestos incluso a la muerte, ¿no? Es un poco para empezar a jugar con los argumentos y a tratar de ponerlos en discusión. Muchas gracias. Aparte de que estemos conviviendo con las personas que están aquí escuchándonos, podemos debatir sobre las preguntas que dejaste al aire. A continuación, continuamos con Carlos Alberto Cruz Santiago. Bueno, es autodidacta, educador popular, emprendedor social y pandillero constructor de paz, egresado del Instituto Histadrut de Israel en educación no formal para la prevención de la violencia juvenil. Es promotor de la Escuela Latinoamericana para la Actuaría Social Juvenil y de la Red Alas América Latina Alternativa Social. Es socio fundador y presidente de Cauce Ciudadano AC, organización que fundara junto a un grupo de mujeres y hombres integrantes de pandillas en el año 2000 en la Ciudad de México y que desarrolla acciones de prevención social de las violencias. De 2015 a 2018 fue consultante de la Universidad de Illinois para el programa Cure Violence, del programa de disminución de homicidios y prevención de contagio de la violencia para América Latina. También es coordinador del programa Retoño de disminución de homicidios en la provincia de Santa Fe, Argentina, e integrante del Consejo Político de la Internacional de Periferias y miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión Especial de Atención a Víctimas en México. A quien le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Hay dos provocaciones sobre la mesa, las que hace Karime, pero también las que hizo Claudia, porque justo me parece que la libertad o el ejercicio de la libertad cuestiona el modelo de seguridad que se está planteando en el país y que el modelo de seguridad sigue siendo este modelo de seguridad pública y de seguridad ciudadana, y seguimos limitando la posibilidad de construir un modelo de seguridad humana, y nos parece que eso es una de las grandes necesidades. Y digo que es una provocación porque justo cuando se centra en la seguridad ciudadana o en la seguridad pública es cuando se decide aumentar los presupuestos en la seguridad privada. No es posible que cualquier mecanismo de protección de periodistas o el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos o el mecanismo de protección
de los familiares de víctimas que están haciendo la lucha por la búsqueda de la justicia, no es posible que se centre en el alquiler, contratación o subvención de sistemas privados de seguridad. Es la peor forma, porque justo la seguridad privada y la presencia de la seguridad privada lo que limita es la libertad de gritar. Entre más seguridad privada tenemos, menos Estado hay y por lo tanto menos posibilidades del ejercicio pleno de nuestros derechos. Porque se supone que cuando hay un Estado fuerte, cuando hay un Estado consolidado, un Estado democrático, entonces hay una posibilidad justamente de transformar las diversas áreas de la vida humana. Por eso la reflexión, parto desde ahí en términos de lo que decía Claudia hace un rato y retomo mucho lo que decía Karime, porque me parece que habría que agregar una categoría que es la etaria, ¿no? Es esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo sumamos la categoría del etario, ¿no? No es lo mismo quienes lucharon por la democracia en el 97 a quienes estamos luchando por parar la guerra desde el 2007. No es igual. O sea, las condiciones cambiaron radicalmente y me parece que sí hay en términos etarios, pero también en términos intergeneracionales e intrageneracionales, porque no es la misma forma de luchar de una persona joven en San Pedro, en Nuevo León, en el municipio de San Pedro, Nuevo León, que un joven activista en Ecatepec o una mujer joven activista en Ecatepec. O sea, me parece que sí tenemos que ver que los riesgos son distintos y desde ahí poder empezar a construir. ¿Cuál sería el estado del arte? O sea, me parece que en este momento el estado del arte para México no solamente se suscribe a lo que sucede, sino al análisis de tres categorías. El análisis de lo ético, el análisis de lo político, pero también el análisis de lo estético. Es decir, si hablamos de las juventudes, en cada una de estas categorías podemos ver cómo las violaciones a los derechos humanos están cruzando perfectamente todo el proceso de vida del ser joven. En términos éticos, la reflexión es, si no transas, no avanzas, ¿no? Y en los chicos en Ecatepec, por ejemplo, que tienen 12 años, 68% dicen que eso es mentira. Pero cuando tienen 17 años, 12% sostienen eso. Es decir, generacionalmente les quemamos el sueño de no poder tener que involucrarse en actos de corrupción o de impunidad. En términos políticos, la política está degradada. En términos políticos, la realidad es que la política se dejó de hacer política y se dio paso a la mercantilización del diálogo. En los últimos meses he visto cómo mucha gente insiste en el diálogo entre distintos. Yo lo que he insistido que de nada sirve dialogar entre distintos si los distintos no deciden hacer cosas distintas. Es decir, si yo voy a trabajar con una persona distinta a mí, tengo no solamente que dialogar, tengo que procurar hacer algo distinto. Es decir, movilizar, activarme. De lo contrario, la realidad es que los diálogos se los lleva el viento y no estamos procurando entonces construir ni redes ni alianzas que puedan perdurar en el paso del tiempo. Y por último, en términos estéticos, que me parece que ahí hay un golpe directo a las juventudes, ¿no? La estética del cuerpo. No somos dueños, o los jóvenes no, cuando yo era joven no fui dueño de mi cuerpo. Yo creo que hoy tampoco soy dueño de mi cuerpo. Porque es más fácil ser una mercancía. Si nos vamos a Tlaxcala, por ejemplo, en donde los adolescentes en las secundarias prefieren estar pensando en cuántas personas van a involucrar en una red de trata y cuántas chavas lo que dicen es, esto es lo único que hay posibilidades de hacer. Y donde la ausencia del Estado, a pesar de que está el sistema educativo, a pesar de que hay gobernador, a pesar de que hay presidentes municipales, a pesar de todo eso que nosotros pensamos que es el Estado, a pesar de eso, la realidad es que en la estética los chicos no tienen posibilidades de pensar una estética distinta de su comunidad, pero tampoco una estética distinta de lo laboral. Entonces estamos metidos justamente en cómo la parte de la estética se ha ido rompiendo, pero se ha ido degradando en términos de que pasamos a ser mercancías.
Y eso es lo que nos está pasando en México. Ustedes, quienes están sentados enfrente de mí, y yo, para el Estado, somos una mercancía, porque pertenecemos a alguna de las tres grandes clientelas. O pertenecemos a la clientela electoral, o pertenecemos a la clientela financiera, o pertenecemos a la clientela criminal. Pero en alguna de esas tenemos una movilidad, y esa pareciera que es la única movilidad social. Y la parte de la estética también la colocaría en términos de la posibilidad de expresar, ¿no? No solo se trata de hacer la estética para plantear el grito más fuerte, sino para cuestionar el sistema. ¿Cómo cuestionamos al sistema desde lo estético? ¿No? Hoy vemos cómo se va a presentar una película que cuestiona todo el sistema, la película Roma, y solamente 40 salas abrieron la posibilidad. Pues esa es parte de la estética, ¿no? Porque quienes son dueños de los medios culturales no quieren que haya otra estética, solo quieren que haya una estética que es la estética de la guerra. ¿Cuáles son las actividades de riesgo que nosotros podemos observar en el andar de las juventudes y en el andar de la mayoría de las personas en los territorios? Comunicar es un riesgo. Comunicar es un riesgo. Lo que fuera, comunicar es un riesgo. O sea, no es un tema solamente de quienes ejercen el periodismo profesionalmente, sino de las personas que deciden comunicar algo en la comunidad para poder colocar una verdad. Entonces hay un riesgo. En términos del arte, o sea, cualquier expresión artística que rompa el escenario también es cuestionada. Hay muchísimos grafiteros y grafiteras que han sido asesinados por el simple hecho de atreverse a expresar a través del arte callejero, del arte urbano, eso. La parte de la cultura, ¿no? La posibilidad de expresar algo distinto a través del teatro, a través de la música, a través de la poesía, también es cuestionado constantemente. Eso me hace recordar que en Monterrey, en el año 2008, por ejemplo, a nosotros nos decapitaron un compañero educador por el simple hecho de enseñarle a los chicos a escribir a través del grafiti. No había estado, no sigue sin haber estado. Entonces, esas son las cosas que suceden cuando estamos haciendo el uso de estas herramientas en el territorio. Y bueno, todas las formas del activismo, ¿no? Me parecía muy importante centrar el daño psicofísico que se le presenta a la mayoría de los jóvenes que están luchando por defender sus territorios frente a las mineras. Entonces, si nos vamos a esas juventudes, el daño es impresionante por intentar cuidar no solo lo que va a cuidarme a mí, lo que va a cuidarlos a ellos, sino lo que nos cuida a todos, que es la madre tierra. Es decir, sin eso que están haciendo ellos, el activismo de ustedes y el activismo no tiene sentido, porque el mundo se acaba más rápido. Entonces, me parece importante señalar que estas actividades hoy no son actividades de desarrollo, son actividades de riesgo. Y eso es lo triste que está pasando en términos del diagnóstico en el país. ¿Cuáles serían los niveles que nosotros alcanzamos a observar? Necesitamos tener un nivel de protección, es decir, cuando pensamos a los jóvenes frente al crimen organizado y frente a la autoridad, ¿cómo generamos mecanismos de protección? Que son, como hace un rato decía, yo quisiera, solamente como decía Claudia hace un rato, yo recordaba cuando ella estaba comentando su intervención, en el año 2008, cuando asesinaron a los 9 jóvenes en la discoteca Dios Divine en el periodo de Marcelo Ebrard, recuerdo perfectamente cómo Lidia Cacho a Miguel Barrera y a un servidor se nos acercó y nos dijo: tomen la guardia que les ofrecen. Si los van a matar, el costo político es para ellos, porque los van a matar. Nosotros decíamos, entonces, ¿para qué los queremos cerca? Dice, pues porque el costo político es para ellos. Si los matan, cuando ellos mismos les pusieron la guardia, entonces el costo político es para Marcelo Ebrard. Y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y fue, curiosamente, la manera en cómo empezamos a bajar la tensión de la acción violenta del Estado en contra de nosotros por denunciar la utilización de un operativo, la matanza y la corrupción de un delegado, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante como en términos de protección tenemos que analizar que no solamente es una acción en contra del crimen organizado, de por sí está vinculado,
¿no? No hay grupo criminal que no esté vinculado a alguna autoridad, sino también cómo en diversas acciones que vimos anteriormente, las de arte, cultura, el activismo y la comunicación, también necesitamos mecanismos de protección con relación a la autoridad. En términos de participación, participar en todos los espacios posibles, en todos los espacios posibles. O sea, la acción no puede quedarse solamente en participo con quien me cae bien, participo con quien me siento cómodo, participo con quien puedo hablar, participo con quien me pongo de acuerdo rápidamente. Está bien que hay que hacerlo, pero la idea es ir a convencer a aquellos que no están convencidas o convencidos de lo que estamos haciendo e involucrarlos en los mecanismos de participación. Es la única manera que podemos generar seguridad y podemos generar sobre todo este concepto de seguridad humana en el territorio. Y por último, en términos del desarrollo, que ahí sí tiene que ver con cómo participa el Estado directamente, en términos de generar todos los mecanismos para que las personas puedan generar sus actividades, su desarrollo integral, y que este desarrollo integral se pueda hacer de manera segura. En un Estado democrático tendríamos que tener esta libertad. Yo no sé, porque no lo sé, no es que lo dude, sino cuáles serían sus actividades de quienes están aquí en el aula el día de hoy. Pero parto particularmente de que en los últimos 4 años, las organizaciones que trabajan la ruralidad son las que más nos piden ayuda para el términos de seguridad y para el tema de autocuidado, ¿no? O sea, cómo hacemos seguridad y cómo hacemos autocuidado, la seguridad de los equipos y el autocuidado de las personas. Es interesante porque parecía que la ruralidad estaba olvidada, eso es una gran mentira. La ruralidad no la olvidaron los empresarios, particularmente los canadienses y las mineras, y por otro lado tampoco lo olvidaron las relaciones del crimen organizado, ¿no? Ahí hay que poner un foco, porque el gran riesgo del choque de dos estructuras, la criminal mafiosa empresarial, que va a chocar con la estructura gubernamental que va a intentar recuperar esos territorios, puede generar grandes confrontaciones y hay que estar muy pendientes de eso que puede suceder. ¿Cuáles serían los niveles de intervención que al menos nosotros vemos cuando ya estamos en el territorio y que nos parece importante? La seguridad ciudadana plantea prevención primaria, secundaria y terciaria. Se quebraron la cabeza para construir los conceptos, porque como solamente están pensando en términos de la seguridad patrimonial, tú no me agredes, yo no te agredo, es muy raro, ¿no?, la forma en cómo está construida. Sin embargo, la salud pública nos ofrece una alternativa más, que es la promoción de hábitos de vida saludable. Es decir, si yo voy a hacer un nivel de intervención, cuando vemos un colectivo de jóvenes que van a empezar a hacer su trabajo, pues desde luego que parte de la promoción en términos de la protección de sus derechos y el ejercicio pleno de sus derechos, pues es promover el posible riesgo al cual van a estar sometidos. Es decir, que tengan siempre indicadores que permitan hacerles ver que se pueden poner en riesgo o que están en riesgo, justamente porque no se trata de seguir teniendo mártires, se trata de transformar nuestras comunidades, nuestros barrios y ir construyendo un país mucho más democrático. La segunda, que tiene que ver con la prevención de riesgos, es decir, cómo enseñarles a identificar qué botones son los que regularmente afectan. Cuando afectamos los botones de los intereses económicos es cuando los políticos y las políticas se enojan. Uno puede afectarles sus intereses personales, etcétera, etcétera, eso no les importa. El tema es el dinero, ¿no? Y eso también hay que hacerlo y hacerles ver. En términos de atención del daño, cuando los equipos y las personas ya están muy quemadas, ¿no? No se trata solamente de voltearlos a ver cuando están haciendo la actividad, sino cuando la dejan de hacer. ¿Por qué una organización, por qué un colectivo de jóvenes que venía trabajando muy bien, de repente, pum, paró? ¿Por qué dejó de hacerlo? No, es que se cansaron. Y cuando uno empieza a indagar, el cansancio es producto de una serie de agresiones y que nadie fue ni reforzó junto con ellas y ellos el proceso. Y ahí hay que hacer procesos de rehabilitación justamente porque el capital social en México no es tan grande. Como alguien decía, lo decía hace un rato, no digan toda mi historia,
porque somos regularmente los mismos o las mismas, ¿no? Las mismas personas somos las que nos encontramos en estos espacios. Tendríamos que estar haciendo también en ese sentido un tema de cómo renovar generacionalmente estos espacios y que haya muchas más personas jóvenes acá, ¿no? Creo que eso incluso invita a que personas como yo tengamos ya que dejar este espacio y seguir haciendo otras cosas y hacer que otros jóvenes estén aquí. Me quiero centrar entonces al final con algunas, más que preguntas, algunas provocaciones, ¿no? En términos del movimiento de los familiares de víctimas, una de las grandes necesidades que tenemos es, si bien hay muchísimos papás y muchísimas madres buscando a sus hijos, una gran duda para nosotros es dónde están los hermanos o las hermanas de estas personas desaparecidas. Necesitamos visibilizarlas, ¿no? ¿Dónde están los hijos y las hijas de los nuevos desaparecidos? Es decir, ¿dónde están? ¿No? Porque también nos parece que hay un tema pedagógico, que hay una construcción de la pedagogía política que ellas y ellos podrían estar construyendo. La segunda, que me parece muy importante, es cómo vamos a empezar a aprender a diferenciar hoy, cuando la realidad es que el periodismo dejó de ser aquel que solamente escribe en un diario o en una revista, sino que hay muchísimas personas que están haciendo actividades de documentación que podrían incluso convertirse en acciones periodísticas, pero que no alcanzamos a encontrar estos tonos de grises. Entonces, creo que ahí hay una discusión de cómo o acompañar a aquellas personas que están haciendo la denuncia a través de blogs, a través de redes sociales, etcétera, o simplemente seguir pensando en la dicotomía de los periodistas por un lado y los defensores por otro. Y por último, y me parece que es también lo más importante, es que para nosotros en el proceso de trabajo lo que encontramos es que hay dos grandes sectores incorporados por completo al activismo y en el tema de defensores de derechos humanos. Cada vez son más mujeres que hombres quienes están encabezando organizaciones, quienes están encabezando procesos de activismo en el territorio. Y ahí nos tiene que llevar justamente a tener una discusión, porque no es lo mismo, o sea, yo no corro, yo estoy igual de expuesto que una compañera, pero los riesgos son distintos. ¿Sí? O sea, mi exposición y la exposición de ellas es igual, sin embargo, por el simple hecho de ser hombre y mis privilegios, yo corro menos riesgos que ellas. Es mucho más fácil generar violencia en el activismo en contra de ellas que en contra de nosotros. Y ahí hay una discusión muy fuerte, ¿no? Y lo diferencio en términos de la exposición, porque me parece que estamos expuestos igual, claro, nada más que a uno no le entran igual que le entran a las compañeras, ¿sí? Y creo que sí hay una gran necesidad de que esta mirada pueda empezar a construir una diferencia sustantiva. Y cuando digo sustantiva, tiene que ver en el proceso de protección, en el proceso de atención de las compañeras. No estamos en las mismas condiciones. O sea, y a mí me preocupa muchísimo, en el caso de nuestra organización, son muchas más las mujeres que hoy están bajo el mecanismo que los hombres. Y eso habla del nivel de exposición, pero al final, cuando vemos los riesgos, claro, hay cosas que para nosotros no son un riesgo. Eso no pasa nada. Claro, porque nosotros lo vemos desde nuestra masculinidad machista, en donde nos enseñaron a eso, que eso estaba bien. Y la realidad es que
No está bien que nos hagan tampoco eso a nosotros. Que la violencia o las agresiones, y cuando uno ve a las compañeras, entonces uno dice, claro, es que ellos aprenden el Estado mafioso, el crimen organizado, aprende a apretar de manera distinta. Y aquí, por eso es que yo señalaba anteriormente cómo están las hijas y los hijos de periodistas, las hijas e hijos de defensores, las hijas e hijos de personas desaparecidas, cómo están también ellos, porque nos parece que la integralidad de esta la integridad para atender esta absurda guerra que estamos viviendo, sí nos tiene que llevar justamente a construir algunas líneas de acción directa entre estos actores que pareciera que no están, pero sí están, y que justamente nos pudiera ayudar a construir más Estado. Porque me parece que el problema es la ausencia del Estado. Entre más ausente se hace el Estado, más presente se hace el Estado mafioso o el crimen organizado con sus diversas variables. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Importante labor que están realizando en cuestión de desestructurar todas las formas de opresión, de discriminación y eventos de riesgo en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tanto a nivel nacional, enfocándonos en México, como a nivel internacional. Bueno, a continuación le damos la palabra a la compañera Kenia Citlali Cuevas Fuentes. Es defensora de los derechos humanos, enfocada en derechos en personas en situación de vulnerabilidad, integrantes del colectivo LGBTTIQ+, personas privadas de la libertad, personas en situación de calle, usuarias de drogas, que viven con VIH y trabajadoras sexuales, con una trayectoria de más de 10 años en el activismo político y social, probablemente de situaciones personales que comparte con el grupo de personas a las que atiende la asociación civil constituida formalmente el año 2018, Tiresias, la Casa de las Muñecas, misma que dirige y coordina. Ha sido ponente de diversos espacios hablando de temáticas de derechos humanos, así como en foros donde comparte sus vivencias. Te cedo la palabra, Kenia. Muchas gracias. Bueno, ya dijo mi nombre. Y sí, soy presidenta y directora ejecutiva de Casa de las Muñecas Tiresias. Les voy a hablar un poquito de mi vivencia para que nos conozcamos. Yo no conozco a todos. Pero bueno, yo soy una sobreviviente de la violencia social que adjudica con las poblaciones trans. Yo vengo de una familia disfuncional, el cual me obligó por la violencia tener que llegar a calle a los 9 años de edad. Cuando llego a calle, hago mi transición de hombre a mujer y en ese mismo momento, en ese mismo periodo, ejerzo el trabajo sexual, porque no tenía ninguna otra oportunidad, y menos siendo menor de edad, ¿no? En este transcurso, una de las primeras violencias que me adjudiqué como trabajadora sexual fue el uso de sustancias, de drogas, el cual tuve que consumir durante 15 años. Por el resentimiento y por todo lo que uno va llevando en el momento de las violencias. Durante este periodo, en uno de los picaderos de ahí de Garibaldi, que era en la zona que yo consumía, Tepito, Garibaldi, Guerrero, una ocasión llegó un operativo y en ese momento yo estaba comprando mi droga. Cuando percataron que la bolsa de la droga cayó exactamente al lado mío, negocié a la vendedora junto con las autoridades para que la que se fuera presa fuera yo, el cual tuve que llevar un proceso de 10 años privada de mi libertad en Santa Marta, Catitla, y tenía una sentencia de 24 años. Por la violencia de género, que también se vive dentro de los centros penitenciarios, pues no tenía ninguna defensoría legal, ningún representante que me estuviera asistiendo en estas audiencias, el cual yo me tuve que defender sola y les compurgué con 10 años. Y en estos 10 años, al final del día, pues me pido una disculpa, ¿no? Que los perdonara porque no había sido yo. Y dentro de las cárceles inicio mi defensoría de derechos humanos. Yo soy una persona que tiene 24 años viviendo con VIH y estaba colocada en el dormitorio 10, donde viven las personas que viven con VIH dentro de los centros penitenciarios. En esos años no atendía la clínica con
sector salud, y dentro de los centros penitenciarios no había especialistas, no había una atención especializada para esta población, el cual yo junto con otros compañeritos ahí dentro de prisión nos organizamos para mandar una carta a la Clínica Condesa, el cual ya sabíamos de su existencia. Esta carta generó polémica dentro del sector salud. De igual forma la clínica hizo unas acciones de denuncia y por medio de un video que grabaron cuando estábamos privados de nuestra libertad, y ese video logró que Clínica Condesa ingresara a los centros penitenciarios, y el día de hoy las personas que están privadas de su libertad no mueren, sino ya tienen otra alternativa de vida. Y eso es una defensoría de salud que hice dentro de los centros penitenciarios, aunque no era mi enfoque ser defensora de los derechos humanos. Yo ayudaba a las compañeras y a los compañeros que vivían en esta condición por humanidad, ¿no? Recordemos que también nosotras somos nuestras propias redes como población LGBT. Entonces lo que yo fungía como defensora dentro de los centros penitenciarios era hacer este tipo de red y apoyarlos en el proceso, o ya sea en su proceso de tanatología, en su bien morir, porque no había medicamentos adecuados, las personas morían en las estancias, en los brazos de los compañeros, y eso era una realidad. En ese proceso ya salgo en el 2010, bendito Dios, y en el 2010 me enfrento con otras problemáticas con mi misma población trans, con trabajadoras sexuales, que es el colectivo que yo, el trabajo que yo he ejercido durante 33 años, y muy orgullosamente lo digo porque es un trabajo, y de esta forma empiezo a hacer promoción y prevención de VIH con trabajadoras sexuales y también con personas en situación de calle, porque también sabemos que en las áreas de trabajo sexual el consumo de drogas y la situación de calle se van de la mano, es un círculo vicioso. Cuando empiezo a hacer todo este proceso durante 6 años, empiezo a empoderarme, empiezo a prepararme un poco sobre los temas, porque también al salir a los 9 años de mi casa tuve que suspender todo, ¿no? La educación también, porque al momento de hacer una transición me negaron la entrada a los servicios educativos. Y no pude estudiar en ese momento, aunque ahorita en la actualidad retomé mis estudios, no es lo mismo. Y cuando empiezo a trabajar con mis poblaciones, ya aquí afuera, pues me doy cuenta de todo lo que se vive, ¿no? La criminalización por parte de seguridad pública, las poblaciones trans, trabajadoras sexuales, las etiquetas que existen después de que sales de libertad, que ya no puedes tener un trabajo, pues aunque sea de estética, te piden ya antecedentes penales. Y de esa forma no podíamos ver cómo insertar a las personas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a generar estos diálogos con las compañeras, empezar a trabajar directamente con ellos desde mi vivencia, ¿no? Porque creo que la parte de las vivencias son muy importantes con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Si una persona en situación de calle te ve, le platicas tu historia y le comentas que tú fuiste una persona en calle, y al verte en esta posición es una inspiración a lo mejor, ¿no? Entonces de esta forma es como hemos estado trabajando y nos ha funcionado. En el 2016, pues desgraciadamente marcó mi vida una situación en 365 grados. Fui testiga de un crimen de odio. Observé cómo mataron a una compañera trabajadora sexual en la avenida Puente del Dorado, en Cuauhtémoc. En cuanto la termina de balacear, me apuntan con el arma, y cuando veo que no sale la bala porque el arma se encasquilló, acudimos rápidamente a la detención. En ese momento llegó seguridad pública, lo agarran en fragancia, con el arma en la mano, lo agarran arriba del vehículo, mi compañera agonizando, y en ese momento yo grabo un video, ¿no? De la detención, que fue legal, y todo el procedimiento. Cuando llegamos a la audiencia oral para vincular al proceso, el juez determina que no hubo elementos para procesar y lo deja en libertad. Cuando lo deja en libertad, obvio que para mí la prioridad era mi compañera Paola. Y mis compañeras, aunque estaban muy enojadas y que sabemos que la población trans es muy agresiva, pero como no, si es lo único que han recibido de esta sociedad, ¿no? Entonces es obvio que es lo único que saben dar. Y quería romper vidrios y todo el rollo, y les dije que no.
que teníamos que controlarnos y que nuestra prioridad era sacar a nuestra compañera del congelador, porque me imagino que ahí estaba, en un congelador. Cuando vamos por ella, el fiscal me dice que no me puede entregar el cuerpo a mí, porque yo no soy ningún familiar ni soy nada para poder tener la representación del cuerpo de mi compañera. Y yo lo amenacé. Le dije que afuera estaban 500 chicas trabajadoras sexuales y que si no me la entregaban íbamos a cerrar la avenida de los Insurgentes. Por arte de magia me dijo, si te la entrego, nada más lo único que te pido es que no la vayas a cremar y no la entierres fuera de la Ciudad de México. Y bueno, accedí a este convenio y me entregan el cuerpo. La estuvimos velando durante 2 días y al tercer día que íbamos al panteón, pues ya era mucho enojo ante la sociedad de ver que por ser una mujer trans, trabajadora sexual, yo no tenía las mismas garantías que tienen todos los seres humanos aquí en México. El hartazgo que tenía ya como población LGBT, la falta de oportunidades, todo el estar privada de mi libertad injustamente, también el vivir con VIH, todas estas cuestiones me generaron un enojo. Y yo lo único que quería era poner a mi compañera en el lugar donde trabajábamos, ahí en la avenida Puente de Alvarado, hacerle una guardia de honor y un aplauso de despedida para continuar el proceso del funeral. Y en ese momento yo estaba en shock postraumático, yo no coordinaba bien, yo recuerdo esas escenas flotando o como con neblina, no sé, hacía algo extraño. No coordinaba bien y no recuerdo exactamente quién me dijo estas palabras. Pero cuando yo mencioné que queríamos llevarla a Puente Alvarado, me dijeron, Kenia, si vas a hacer tu despapalle, pues hazlo bien. Y sí, ¿no? Se me prendió el foco y le digo al de la carroza, sí, ya te debes a los Insurgentes. Y el de la carroza me dice, no, Kenia. Dice, yo no me voy a poder parar en medio, yo me paro mucho más adelante y ya tú bajas, haces tu relajo. Ok. Y llegando exactamente en medio donde está el metrobús, le quité las llaves. Me bajé y bajé el ataúd. Cerré la avenida de los Insurgentes durante 3 horas con el cuerpo de mi amiga, porque ella estaba en su derecho de manifestarse, aunque estuviera en esas condiciones, para exigir justicia, porque acababan de dejar libre a su homicida. Y aunque no hubiese sido él, tenían que haber investigado antes. Pero en todo este proceso, pues no tuve como víctima, no tuve ningún cuidado psicológico de ningún tipo. Cuauhtémoc es una alcaldía que violenta derechos humanos, que discrimina y que es una violencia institucional, porque todos tienen el mismo chip, ¿no? O sea, tú le dices al de la entrada, ¿sabes qué es que vengo esto? Ay, sí, pero ahorita. Y de ahí le pasas a otra persona y lo mismo te dicen, y lo mismo. Entonces todo este proceso, después de que expuse el cuerpo de mi compañera en Insurgentes, pues los medios de comunicación, las autoridades, inmediatamente la DEVI agarró y me llevó a hacerme un estudio. Obvio que arrojaban pues medidas cautelares, el cual me las estuvieron negando durante 1 año por motivos de discriminación. Cuando lo que es Fiscalía de Homicidios otorga las medidas como víctima indirecta y como testiga ocular del crimen, Policía Ministerial menciona y manda un escrito diciendo que ellos no podían cuidarme porque yo era una trabajadora sexual. ¿Y cómo se iban a ver los pobrecitos, ¿no? Cuidando a una trabajadora sexual? Cuando mis abogados contestan diciendo que sí, que yo era defensora de los derechos humanos de este colectivo y que por tal me tienen que cuidar por la Defensoría de Derechos Humanos, ellos mencionan que sí, que lo iban a poner en la mesa. Y en el 2016, a finales, yo hice mi cambio de identidad ante el registro civil y llevo mi nueva identidad ante Fiscalía de Homicidios, el cual lo generan en la computadora y dicen no hay ningún problema. Y el Policía Ministerial tomó esta carta para discriminar. ¿Ok? A mí me mandaron a cuidar a Jorge Armando. A Kenia Citlali ni la conocemos, ¿no? Entonces esto fue un motivo de discriminación rotunda, el cual tuvimos que meter un amparo, el cual se ganó, y ahorita las medidas desde hace 1 año ya las tengo. ¿A qué voy con todo esto? No es fácil vivir cuidado,
por defender un derecho humano. No es fácil tener que pelear con el sistema para poder obtener este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque yo también soy un ciudadano, yo también pago impuestos. En todas las compras que hago, cada compra lleva un impuesto. Y como tal, también tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Pero por el simple hecho de ser diferente, pues eso nos conlleva actos de discriminación. Y bueno, todo esto, yo no me veía en un escenario dirigiendo una organización, yo me veía nada más como una persona más, ayudando a mis compañeras que en los procesos de salud, que era donde yo estaba más metida con Clínica Condesa, era donde yo las acompañaba y hacía como acompañamientos integrales para que ellas tuvieran acceso a la salud. Y si no tenían ningún tipo de documentación, porque la mayoría de la comunidad LGBT cuando huye de su casa por violencia salen sin ningún documento, y muchas de las veces sin estudios como yo, y de esa forma no pueden generar sus documentos porque no saben o les da miedo o no saben cómo acercarse a una institución, o de plano no hay credibilidad para las instituciones. Y pues yo lo hacía de muy buena voluntad, y en este proceso, después de ser amenazada de muerte, en el 2017 me amenazan de muerte por lo de mi compañera Paola. Me llegan amenazas de muerte a mi celular, entro al mecanismo de protección de defensores federal, después en coordinación con el mecanismo de la Ciudad de México, pues empezaron a generar más integrales las medidas, el cual pues yo no tenía ni oficina, no tenía nada, yo no pensaba ni constituirme, pero creo que fue una de las primeras necesidades para poder seguir trabajando, tener que consolidar mi organización civil, constituirme, y también fue todo un proceso en el cual yo también me encontré sola, porque todas las organizaciones que se acercaron durante todo este proceso de violencia, al final del día me dejaron sola. Y yo tuve que buscar amigas, tocar puertas, aprender, pedir cursos. Oye, hermana, no le sea esto, ¿cómo le hago? Y empezar, hasta que logré constituirme. Y lo mismo pasó en todo el proceso de la constitución, todos los trámites legales ante Hacienda, la cuenta bancaria, todo que también conlleva dinero, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, yo desde el 2016, yo no puedo ejercer mi trabajo, que era el trabajo sexual. Y hasta el día de hoy, pues vivo de los foros, vivo, ¿no? Pero aún así les puedo demostrar que sí se puede seguir defendiendo a las personas, se puede trabajar. Yo ahorita en este poco tiempo que yo soy una bebé como hace, la verdad he estado haciendo muchísimas cosas. Lo que hacemos en la organización es un poquito para decirles todo lo que hacemos. Pues hacemos acompañamientos integrales a los servicios de salud, no importa que sea Clínica Condesa, cualquier tipo de salud. Hacemos trámites y acompañamientos para los trámites legales como una credencial, un CUR, el Seguro Popular. También hacemos el acompañamiento al cambio de identidad para que también las compañeras sepan de su derecho como mujeres trans o hombres trans. También hacemos foros, seminarios, conferencias, conversatorios y todo esto que conlleva lo educativo. Y el plus, que casi nadie toma en cuenta, le damos cristiana sepultura a las personas que no cuentan con familia. Porque nos hemos dado cuenta que el olvido es muy fuerte para las personas LGBT. Cuando se saben que son de la comunidad LGBT, la familia las discrimina, las violenta, las olvida, las pocas redes que le quedan, como son los amigos, al final del día, después de un diagnóstico o una fase terminal, deciden dejarlos, porque no creen poder con el paquete. Y es muy triste, porque son seres humanos. Yo, la verdad, esa parte que es lo único que tenemos seguro en esta vida, es la muerte, y es de lo que menos pensamos, la verdad. Entonces, como la comunidad LGBT pues no cuenta con ningún tipo de redes, y los que la tienen pues son privilegiados, pero los que no, es donde nosotras hacemos ahí el servicio funerario y gestionamos. Y se los digo así, o sea, a mí me avisan ahorita, falleció fulanita de tal, sin ni un peso en mi bolsa voy y recojo el cuerpo. Me aviento la bronca para la funeraria, no sé de dónde saco el dinero, pero logramos siempre tener
que pagar todo el servicio. A lo que voy es de que esto no tendríamos que pagarlo así. Debería de haber un servicio especializado para esta comunidad. Pero no lo hay. Tú llegas a la delegación y pides el servicio. Sí, necesito sus documentos, necesito esto, necesito. Y si no tienen, ¿cómo le haces para poder? Se apagó. Cambio. No aguantó. No aguantó. Entonces, o sea, a lo que voy que el olvido de las personas LGBT sí es muy fuerte, y el cual por eso también decidimos hacer este tipo de servicios. Les voy a compartir nada más un caso que tuvimos hace 20 días de un chico que se llamaba Donovan. Donovan tenía 23 años, pertenecía al colectivo LGBT, era de Colombia, y cuando llegó a los servicios de salud ya en una etapa SIDA, su pareja que estaba en ese momento decidió ya no continuar con el proceso con él. Como hace, ya tenemos un convenio firmado con el Gregorio Salas, precisamente en esta parte de vinculación, y el Gregorio Salas me habla y me dice: ¿sabes qué, Kenia? Tenemos un chico de tu comunidad que ya no lo van a venir a visitar. Llegamos, hablamos con él, le pedimos su autorización para poderlo visitar, y en este proceso, 1 o 2 días, fallece y me lo entrega. Y ahí me di cuenta, ¿no?, de que las personas quedan totalmente solas. Estaba yo sola con mi compañera que está aquí presente. Estábamos solitas en el velatorio, ¿no? Al otro día llegaron las compañeras y los compañeros de Casa de las Muñecas, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no entiendo por qué como seres humanos tenemos que abandonar a otro ser humano, ¿no? Aunque no sea de nuestra familia, ¿no? Yo creo que como defensores lo que cuidamos es la integridad de todas las personas, pero luego se nos olvida ese fragmento que es el final. Y es cuando también hemos decidido que a las mujeres trans les damos dignidad después de muertas, porque también siguen siendo violentadas. Cuando tú vas por el cuerpo de la compañera, te dicen: ay, ¿cómo se llamaba? ¿Carlos Alberto? No, se llamaba Raquel, y como tal te tienes que dirigir a ella, aunque ya esté muerta. Entonces creo que el trabajo que hemos estado haciendo desde Casa de las Muñecas ha sido muy integral, y que también a las poblaciones que atendemos no nomás es la comunidad LGBT, atendemos a las personas en calle, problemáticas de drogas, privados de la libertad, personas que ya viven con VIH, ahí trabajamos mucho la adherencia, el apego al tratamiento, y las personas trabajadoras sexuales, no importa que seas trans, mujer cis, hombre, mientras pertenezcas a este colectivo, ¿no? Y creo que estamos abarcando mucho, pero hay que hacerlo así, integral, para poder ayudar a más personas cada día. Yo he sufrido mucho en toda mi vida, en todo el largo de mi vida, pero gracias a todo ese sufrimiento, el día de hoy les puedo compartir que soy una persona productiva y que me gusta ayudar, y que me gusta dar amor. Y eso es lo que yo les pido a ustedes, que se sensibilicen un poquito y que podamos tener esa empatía con cualquier ser humano, no importa que sea LGBT, sino cualquier ser humano que esté en una condición, porque lo primero que hacemos en personas en calle y que hemos observado mucho es un drogadicto y está así porque quiere, y son comentarios criminalistas donde no nos permitimos ni siquiera una pausa para decir: ¿qué lo llevó a la calle? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está sufriendo? ¿No? El día que inauguramos Casa de las Muñecas, que fue hace muy poco, el 19 de agosto, yo no pensé en una inauguración de cortar el listón, la fotito y un brindis. Yo pensé en trabajar directamente. Así que lo que hicimos fue llevar una jornada a personas en situación de calle del apego con las instituciones gubernamentales. Y logramos que 22 instituciones gubernamentales llegaran hasta el sector donde viven estas poblaciones, y de tal forma los informaran o los canalizaran o les dieran el beneficio que necesitaban. Y uno de los principales beneficios, que fue uno de los más oportunos, fue llevar abogado a casa, ¿no?, que les entregaran su acta de nacimiento.
y no saben ahorita en este proceso de meses cómo les cambia la vida a una persona en calle un acta de nacimiento. O sea, se oye tan fácil, tan decir, es que cualquiera puede tener un acta de nacimiento, ¿no? Cualquiera puede ir a solicitar su acta, pero este tipo de personas no. Entonces, el hecho de cuando llegaban con su acta me decían, Kenia, ya tengo acta, gracias, y brincaban y subían y bajaban con su acta, eso no tiene precio. No tiene precio. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con todos, porque me ha puesto en el camino a personas muy, muy buenas, así como personas malas, pero eso ya aprendí a batearlas. Pero las buenas, sí, cuidar esa amistad, protegerla, cultivar cosas bonitas, ¿no? Les comparto, pues ya firmamos un convenio como hace con el Instituto de Reinserción. Queremos trabajar con las personas que están privadas ahorita de su libertad, que desgraciadamente no hay una empatía entre las dos instituciones gubernamentales. Uno trabaja por su lado y el otro como puede, ¿no? Entonces sabemos que dentro de los centros penitenciarios hay una serie de violación de derechos humanos. Yo fui víctima de trata dentro de los centros penitenciarios. A mí el custodio me sacaba en la madrugada y me vendía con otros internos. O en caso de hombres, lo que hacían era sacarlos en la madrugada y llevarlos a jugar con armas y todo, y regresaban así como antes de que amaneciera, y en ese momento se repartían el botín entre las autoridades, seguridad y custodia e internos. Entonces, estamos en un sistema corrupto donde no tiene ningún tipo de sensibilización, e ir contra todo esto es muy difícil, muy, muy difícil. Se los dice una persona que ha llorado lágrimas de sangre por tener acceso a la justicia, por tener acceso a la salud, por defender a otras personas. El día de hoy, pues con todo y mis amenazas y todo, trato de ser feliz cada día, y mi felicidad me la da mi trabajo, el trabajo del contacto con las personas, el ayudar, el sensibilizar, el aportar a esta sociedad. Aunque esta sociedad, y hay una deuda histórica y todo el mundo lo sabemos con la comunidad trans, porque también dentro del colectivo LGBT, las mujeres trans y los hombres trans somos discriminados. Dentro del colectivo LGBT, hace 40 años las que iniciaron toda la lucha fuimos mujeres trans, y al final del día nos batearon, y los que se empoderaron fueron hombres gays, mujeres lesbianas. Pero ahorita, 40 años, iniciamos otra guerra después del transfeminicidio de Paola, y el cual ahorita somos la agenda pública de la nueva transformación. Y bueno, yo no soy política, la verdad no me gusta. No me gusta, la verdad es que veo mucha corrupción y eso me pone mal. Pero aún así, sí les puedo reconocer que en este gobierno nuevo nos están incluyendo con servicios especializados a poblaciones trans. Y eso también pues nos conlleva que muchas de las mujeres pues necesitamos trabajar con ellas, que las organizaciones sean aliadas con la comunidad LGBT, porque yo conozco muchas organizaciones que trabajan con mujeres, pero dicen mujeres, y cuando llegas y solicitas el servicio es mujeres cisgénero, mujeres trans no entran. Entonces creo que sí tenemos que ser más incluyentes, tener un lenguaje incluyente con la comunidad LGBT, porque también somos parte de esta sociedad. Yo como mujer trans, pues los invito a que conozcan mi espacio, y de igual forma espero que me abran las puertas para su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos tus experiencias y las dificultades que has tenido, y sobre todo por comentarnos pues la falta de procuración de justicia de las autoridades, no solo en tu caso, sino en miles de casos que hay a nivel nacional. También lo que nosotros pretendemos es, sobre todo, que conozcan esta parte que les decía anteriormente, es cuando tú tienes una agresión, cuando hay amenazas, no todas las amenazas son iguales, son diferentes, dependiendo de quién es la persona, a qué se dedica, cómo lo hace.
y por tanto las medidas son diferentes. Cuando Carlos plantea, a ver, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes en territorio? Y cuando dices, la mayor agresión que reciben los jóvenes es por comunicar, es muy grave. O sea, que le corten el habla a cualquier persona, pero sobre todo a la juventud de nuestro país, ese es un asunto muy grave. El tema que dice Kenia es, o sea, Kenia platica de su historia y realmente, pues sí, a todos nos conmueve. Tiene un proceso de resiliencia, ¿no?, que ha logrado, luchona y demás. Digo que tienes una vida como de los gatitos, ya llevas 4, pero tú tienes un proceso de resiliencia. Hay personas que ni siquiera tienen eso. O sea, nosotros hemos intervenido en el caso de Kenia, toda la última parte, toda esta parte de cómo conformar su organización. Nos sentamos ahí con Mar, se sentaron horas ahí para ir armando su esquemita, para ir a registrar su organización, porque le decíamos, no puedes seguir trabajando tú sola, solita, sin un referente institucional que realmente también te proteja, ¿no? Entonces, hacemos también como este proceso, cuando decimos el proyecto de vida, pues sí hay que construirnos los proyectos de vida. Esta parte que decía Karime es, ¿cuáles son las condiciones en que las mujeres nos vamos desarrollando en el espacio de lo público? Y por qué, en efecto, también como coinciden ella y Carlos, es las mujeres tenemos como mayor vulnerabilidades, porque ¿cómo se dice?, el espacio de lo público no se construyó para nosotras. Nosotros tenemos, las mujeres, que construirnos y abrirnos la brecha. Y eso, sí, a mucha gente todavía hoy les enfada que vengan migrantes en un éxodo, huyendo de la guerra, huyendo del hambre, y atravesar una nación que debería ser cobijar a todas las personas que vienen a este país para pasar a Estados Unidos, a ser esclavos de los Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros deberíamos de cobijarnos y no salir haciendo esos espectáculos que realmente son ofensivos para una patria, como el de poner cartelitos en Tijuana diciendo que deben de irse, que no tienen nada que hacer aquí, o de esas cosas tan xenófobas, tan, que producen, digamos, a nuestra sociedad mexicana una afrenta y un grado de discriminación tan elemental que de verdad en cualquier parte del planeta parecemos kenianos, ¿no? O sea, donde no ha habido Estado realmente, donde todavía el señor virrey allá va y asesina. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, cuando ponemos todas estas complejidades de cómo nos desarrollamos para defender nuestros derechos, para ejercer nuestros derechos, aquí hay otros compañeros y compañeras que viven y trabajan en la Ciudad de México, enfrentándose a las grandes empresas, ¿no?, inmobiliarias, a las grandes autoridades también del gobierno de la ciudad, que vienen y te amenazan, delegados, delegadas, diputados, diputadas que desde su virreinato allí en lo que era la Asamblea Legislativa, pues sin la mayor pena venían y les decían las cosas a los compañeros en las amenazas, ¿no? Pues digan toda la campaña electoral que fue un desastre, ¿no? O sea, nadie podía decir, la misma diputada Leida, en algún momento tuvimos que asesorar porque no la dejaban hacer campaña en Iztapalapa. O sea, era impresionante, se llama libertad de expresión, pero eso se te aterriza en el territorio y en lo cotidiano, en eso, en que tú puedas llegar y poner tu volante y se lo reparto aquí al señor. Si el señor no me lo quiere recibir es su problema, pero que me lo llevo, pero yo puedo repartir, yo tengo que hablar. Lo primero que tenemos que hacer las personas es comunicarnos y eso implica la libertad de expresión, ¿no? Entonces, todas esas, de lo que pusimos aquí en este espacio, en este panel, es más particularmente como que ustedes entiendan, porque lo que sí queremos que ustedes se lleven de este seminario es cómo se van a enfrentar la mayoría de ustedes, tanto nosotros también funcionarias, servidores públicos, también como sociedad civil, cuando estamos haciendo la defensa, la garantía y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Y hay nuevas formas de agresiones, y hay nuevas formas también de amenazas.
vamos a hacer un convenio, ya no me dio tiempo al otro día, hace rato de decirlo, con Jan Albert. Él es consejero es consejero consultivo de nuestro mecanismo, y su asociación, que es el Consejo, el CPJ, el Consejo de Protección para Periodistas en Estados Unidos. Ellos protegen periodistas por todo el país. Vamos a hacer incluso un convenio de colaboración para que nosotros vayamos en un asunto de cooperación técnica, revisando cuáles son las nuevas formas de amenazas, cuáles son las nuevas formas de agresiones ante los nuevos retos de la defensa y la protección de nuestros derechos. Porque cuando yo voy, ya no, como bien decía Carlos, no es lo mismo cómo se defendían antes los derechos como se defienden ahora, que además hoy están institucionalizados en una constitución. Entonces, ¿cómo lo haces? Ya tienes justiciabilidad, exigibilidad, ya están ahí, sí, pero cuando tú te enfrentas a ello, las cosas son totalmente diferentes. Entonces, esto que viven en el mundo, me parece que son sinergias que tenemos que jalar desde el mecanismo para generar una buena y la mejor protección para ustedes.